porque no hay amor más fuerte que el que Dios ha mostrado al mundo al enviar a Jesús. Ese amor rompe cualquier barrera, que supera cualquier adversidad y nos acerca al Padre. Sabemos que esta canción será de bendición para ti. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios del cielo, te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, bendito Dios, Rey del universo. Gracias por todo, tu cuidado, tu amor, Señor. Gracias por la vida de todos y cada uno de los que estemos oyendo y viendo este video, Padre. En el nombre de Jesucristo, pedimos tu dirección, bello Espíritu Santo, toma el control. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hola hermanos, es una bendición muy grande el poder estar una vez más juntos y escuchando y aprendiendo de Dios. Y les bendigo, hermanos, y gracias por estar en este momento, poner atención a lo que Dios nos quiere decir. Me gustaría que me acompañaras a 2 de Timoteo 2:15. Vamos a leerlo. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa para bien la palabra de verdad. Atención en la palabra diligente y la palabra aprobado. Quiero decirte que diligencia significa una persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o de una obligación. Y bueno, entonces aquí vemos que el apóstol Pablo, que es el que escribió este versículo, este libro, dice: procura con mucho interés, con mucho esmero, con mucha eficacia y rapidez, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa para bien la palabra de verdad. Y bueno, entonces la palabra aprobado, pues yo creo que todos la sabemos. Porque en alguna ocasión, cuando éramos niños, fuimos a la escuela, a la primaria, a la secundaria, y pues yo creo que en los exámenes finales esperábamos con ansiedad el saber si eras aprobado o reprobado. Pero bueno, las personas que estudiaban, que le ponían mucho empeño, pues estaban seguras de que iban a pasar el año. Quisiera platicarte una anécdota. Hace unos días una amiguita me contó que el año pasado ella estudió la prepa y dice que ella había propuesto sacar puro 10 o 9, porque en todos los años pasados ella había tenido muy bajas calificaciones, pero ella dijo: ya voy a proponerme sacar puro 10 o cuando menos un 9. Y ella se puso a estudiar, se puso a prepararse y le echó muchas ganas para tener puro 10, para sacar puro 10. Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que al final, cuando le dieron sus calificaciones, ¿qué crees? Que tenía un 2. Imagínate la situación de ella, cómo se puso. Pues se puso de malas, desesperada, y como es tiempo de pandemia, ella no podía ir a buscar al maestro, o el plantel estaba cerrado. Y entonces todo era por línea. Y ella tuvo que esperarse hasta que el maestro le contestó. Bueno, para no hacerte la larga, ella solucionó esto y en realidad sí tenía un 9. Y yo me puse a meditar. Al ver la reacción de ella, yo dije, bueno, nosotros a veces así nos ponemos con situaciones que a lo mejor pueden tener solución.
porque vamos a suponer que ella haya reprobado, pues podía volver a hacer la materia o en caso que fuera el año, podía volverlo a repetir. Pero imagínate, cuando nos presentemos delante del Dios Todopoderoso y que te vaya a decir Él, estás reprobada. Allí sí ya no hay vuelta de hoja, porque ahí ya no puedes volver a repetir todo. La vida, solamente la vida es una oportunidad. Por eso el apóstol Pablo nos dice, procura con esmero, procura con interés, con eficacia y rapidez, presentarte a Dios aprobado. Y bueno, yo quiero decirte que en este tiempo, en todas estas semanas, en este mes, hemos aprendido del Espíritu Santo. Cómo Dios ya nos ha dado todas las cosas a través de su Hijo Jesucristo y a través de su Espíritu Santo. Porque aprendimos que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos da dones. A todos los cristianos el Espíritu Santo nos ha dado dones. Yo quiero decirte que no importa cuál sea tu don, no importa el don que tú tengas, para Dios todo es importante. Lo importante es que tú seas lleno del Espíritu Santo. Y me gustaría que fuéramos a Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Es un mandato que Dios le da a Josué. Esta es la clave de la vida cristiana. Esfuérzate y sé valiente. Y entonces yo te decía que Dios ya nos dio de su Espíritu Santo y ya hablamos todo, ya aprendimos todo lo que el Espíritu Santo nos da y además de eso nos da valor, nos da valentía para situaciones difíciles. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver la historia de la iglesia cristiana. Y ahí me he dado cuenta cómo los primeros cristianos padecieron persecución y muerte. Porque fueron llevados muchos de ellos al circo romano, donde les daban, pues les echaban a los leones. Y ellos muy fácilmente pudieron haber dicho, porque los entrevistaban, les decían, ¿tú eres cristiano? Y tú podías decir sí o no. Y con que simplemente dijeran, no soy cristiano, ya no los mataban. Pero ellos tenían ese valor de enfrentarse aún a la misma muerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba llenando sus vidas, llenando sus corazones. Entonces es muy hermoso y muy importante conocer nuestras raíces, conocer cómo nació la iglesia cristiana. Y bueno, yo quiero hablarte en este momento de un joven también muy valiente, que fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Y me gustaría que fuéramos al libro de Hechos, en el capítulo 6 del libro de Hechos. Ahí vemos que la iglesia iba creciendo. Después de la muerte y resurrección y que el Señor subió al cielo, la iglesia fue creciendo, fue multiplicándose. Y entonces los apóstoles ya no se daban abasto para todo el trabajo que tenían que hacer. Ellos tenían que preparar la palabra para compartirla con las personas. Ellos tenían que orar y todo eso se lleva tiempo. Y dice la Biblia en el capítulo 6 que ellos ya no se daban abasto y que ellos se estaba descuidando un área que era la de las viudas griegas, que eran descuidadas. Y hubo un reclamo de los griegos hacia ese aspecto.
Entonces ellos en oración tomaron una determinación que está en el capítulo 6 del versículo 3. En el versículo 3, ellos tomaron esta decisión. Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. ¿Cómo tenían que ser esos varones? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y bueno, quiero leerte, esto agradó, dice, la propuesta a toda la multitud, y en el versículo 5 dice que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ellos fueron los elegidos para servir las mesas. Ellos fueron los primeros 7 diáconos de la iglesia primitiva. Pero en el versículo 8 nos habla de Esteban. Dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban era lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, a muchas personas no les agradó, a los falsos religiosos, no les agradó lo que Esteban, lo que Dios estaba haciendo a través de Esteban. Estaba haciendo grandes prodigios y señales, y a ellos no les pareció. ¿Cuántas veces cuando tú compartes la palabra de Dios, a muchas personas no les parece? ¿Pero por qué no les parece? Si son cosas buenas. Porque el ser humano no quiere dejar su vida de pecado. Quiere seguir en pecado. Quiere seguir su vida cómoda. Y bueno, entonces ellos no quedaron allí. Los que estaban inconformes todavía lo que hicieron fue a buscar testigos, a falsos testigos que hablaran mal de Esteban, que ellos dijeran que Esteban estaba blasfemando contra el santo lugar, contra el templo, contra la ley, contra Moisés y contra Dios. Pero ellos eran falsos. Pues tanto se hizo este alboroto que tuvo que enfrentar Esteban un juicio. Tuvieron que llevarlo al Sanedrín, al concilio, para enfrentarlo a un juicio, a ver por qué él estaba hablando palabras blasfemas. Y entonces ahí los ancianos del concilio pues lo enfrentaron, se enfrentó más bien él a ellos, y dice aquí, en el versículo 14, tal vez todos no van a aparecer, pero en el versículo 14 dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. En el versículo 15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Imagínate, ¿no? Ahí mismo Dios les estaba hablando. Y el sumo sacerdote dijo, a ver, ¿es verdad esto que están hablando en contra de ti? ¿Es cierto que tú estás hablando palabras blasfemas contra Dios, contra Moisés? Defiéndete, como quien dice, ¿no? Defiéndete de lo que te están acusando. Pero quiero decirte en el versículo 2 del capítulo 7, cuál fue la defensa de Esteban. Dice en el versículo 2, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham
estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿Te fijas la manera como él les está saludando? Varones, hermanos y padres, con todo respeto, aún sabiendo las intenciones de ellos, porque ellos tenían malas intenciones con él. Y entonces él empezó a decir, ¿cuál fue su defensa? El Dios de la gloria. Empezó alabando al Dios Todopoderoso. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y ahí se siguió diciendo, le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y así se siguió hablando. Después habló de Isaac, de Jacob, de los 12 patriarcas. Habló de José, de todo lo que pasó José. Habló de Moisés. Y así se siguió. Él sabía bien toda la historia. Y así se siguió hasta llegar al rey David. Hasta llegar al rey David. Y entonces empezó a decirles, vamos al versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, igual que vuestros padres, así también ustedes. Y les siguió diciendo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora habéis sido entregadores y matadores. Y les siguió diciendo, ¿no? Pero ellos al oír todas esas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínate cómo estaban, ¿no? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Después ellos ya no aguantaron más. Y lo que hicieron fue sacarlo de la ciudad. Y dice aquí en el versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en el 60 me gustaría que lo leyeras. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dice que clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y yo quiero decirte esto. ¿Cómo pudo pararse frente a sus acusadores con tanta valentía? ¿Cómo lo pudo hacer? Porque el Espíritu Santo nos da el poder, nos da valor para enfrentar toda situación. Él estaba enfrentando la misma muerte porque él sabía las intenciones, porque se ve en los ojos de alguien las intenciones, el odio que tienen. Él conocía al Dios Todopoderoso. Él sabía que podía confiar en él, que ese mismo Dios, dice que antes de morir, él puesto los ojos en Jesús, él puso sus ojos en Jesús antes de morir. Y yo quiero decirte, tu mirada debe estar puesta en Jesucristo. No importa lo que te hagan, no importa lo que te digan, no importa si te ponen caras, si te tuercen la boca, tú pon tus ojos en Jesús. No importa si tu situación es legal,
si tu situación que estás atravesando es económica, si tu situación es de salud, pon tus ojos en Jesús. Así como lo hizo Esteban. Mi mirada debe de estar en Jesucristo y no en el problema. Tu mirada debe de estar en Jesucristo, no en el problema. Él tenía la confianza que ese Dios todopoderoso, que había guardado al pueblo de Israel, porque lo había hecho atravesar el mar en seco, que lo había alimentado en el desierto 40 años, que había sacado agua de la roca. ¿Qué hay en el desierto? En el desierto, ¿qué hay? Alacranes, arañas, tarántulas, víboras. Pura muerte hay en el desierto. Sin embargo, ese Dios todopoderoso guardó a su pueblo en el desierto. Y Esteban lo sabía. Él sabía que ese Dios todopoderoso también lo iba a guardar. Él era guiado por el Espíritu Santo. Tú tienes que dejar ser guiado por el Espíritu Santo. Solo así tú puedes ser un hombre valiente. ¿Cómo puedo ser una mujer valiente? Cuando yo cuando yo confío en Dios plenamente, cuando yo permito que el Espíritu Santo controle mi vida. Entonces, imagínate, este joven era joven. Si él hubiera vivido 70, 80 años, como dice la Biblia en el Salmo 90, ¿qué hubiera sido? Un tremendo predicador, un tremendo evangelista o un tremendo misionero. Pero sin embargo, ese no era el plan de Dios. Dios tiene un propósito en cada vida. Y tú puedes decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque sus caminos no son como nuestros caminos, ni sus pensamientos son como nuestros pensamientos. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Deja que Él lo cumpla. Pon de tu parte. Y entonces yo quiero decirte que con lo que pasó con Esteban, hubo un tremendo avivamiento, él despertó el esfuerzo misionero mundial. Bueno, lo que sucedió con él, Dios a través de esa situación despertó el esfuerzo misionero mundial. Porque el pueblo de Jerusalén ya no querían salir de ahí. Ellos estaban ahí, pensaban que solamente allí, pero no, el propósito de Dios es mundial. Y quiero leerte una frase que dice que lo contrario de la valentía no es la cobardía, es el conformismo. Eso es lo contrario, porque tú dices, no, pues yo ya soy salvo y ya lo demás no me interesa. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que hagamos discípulos, que prediquemos la palabra. A eso fuimos llamados. También quiero decirte que lo que sucedió con Esteban influyó en varios de los que lo rodearon. Vamos, por ejemplo, en Felipe, el evangelista. Allí en Hechos 8:5, desde el 5 al 40, tú puedes leerlo. Habla con el poder que Felipe predicaba. Cómo Dios respaldaba la predicación de este hombre de Dios. Y también quiero decirte que así como se contagia todo, por ejemplo, se contagia la flojera, se contagian los vicios, depende de con quien tú te juntes, con quien tú convivas. También la valentía es contagiosa. Quiero también leerte esta frase que dice, la valentía es contagiosa cuando un hombre valiente toma una posesión, las espinas de los demás a menudo se ponen rígidas. Esto lo dijo Billy Graham.
Entonces, también quiero decirte que influyó mucho en Pablo. Poco a poco, más adelante puedes ver la conversión de Pablo. Él fue testigo de cada pedrada que le daban a Esteban. Y yo puedo asegurar que él puso mucho de su cosecha para que esto sucediera, porque él tenía gran influencia. Él era un hombre muy influyente en perseguir a los cristianos. Pero Dios, que es tan perfecto, hace las cosas como Él quiere porque Él es soberano. ¿Tú crees que Él pudo haber olvidado la última frase de Esteban que acabamos de leer en el versículo 60, donde dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado? Lo dijo a gran voz. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Yo estoy segura que esas palabras retumbaban en la mente de Pablo en las noches cuando él estaba solo, y la escena de ver cómo hacía su rostro con cada pedrada. Es horrible esa muerte. Es horrible esa muerte de lapidación. Es horrible. ¿Tú puedes olvidar algo que veas así? Yo recuerdo que en una ocasión, mi hija y yo vimos de lejos cómo balacearon a una persona. Y todo eso se nos grabó. Pasamos días, noches soñando eso. ¿Tú crees que Pablo no iba a estar recordando todo lo que vivió? Claro, porque Dios estaba ahí tratando. Y quiero leerte en Hechos 22:20. Hechos 22:20. Lo que él está haciendo ahí, está dando su testimonio. Cuando ya fue tomado preso, él está diciendo, desde un versículo antes de ese, él está diciendo, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Entonces yo quiero decirte que Dios iba a hacer una obra perfecta, una obra preciosa. Él después abrazó el cristianismo, abrazó la fe cristiana, y él llegó a ser el creyente, el dirigente más grande del cristianismo. Casi la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrita por él. Él es un varón muy usado por Dios. Tan usado que el primer versículo que leímos, él en esa carta, él estaba próximo a ser sacrificado. Y él está escrito esta carta, yo creo que la está escribiendo de verdad, que el mismo corazón de Dios está hablando. Ahí en el capítulo 2 de ahí mismo de segunda de Timoteo, en el versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Ahora le tocaba a él ser un mártir de ese Dios todopoderoso. Y entonces Dios nos está hablando. Quisiera que leyéramos segunda de Timoteo una vez más, segunda de Timoteo 2:15, que dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Crees que Esteban haya sido aprobado o reprobado? ¿Crees que los mártires que dieron su vida por Jesucristo hayan sido aprobados o reprobados? Aprobados, ¿verdad? Y bueno, pues yo te invito a reflexionar.
Y yo quisiera decirte, si tú hoy murieras, ¿serías aprobado o reprobado? Te invito a orar en este momento. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres precioso, porque tú eres paciente, porque tú siempre, Señor, nos estás hablando y tú quieres, Señor, que nosotros, Señor, llevemos, Señor, tu palabra, que no salgamos reprobados, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos, bendícenos a todos, Señor, y que podamos un día, Señor, sonreír al ver, Señor, tu presencia, Señor, al ver que tú, Señor, nos has aprobado, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos. Amén.